la infraestructura. Ahora le damos la bienvenida y le agradecemos también por estar acá a Magda Montañez Murillo. Ella es abogada por la Universidad de los Andes, con estudio de posgrado en Hacienda Pública Internacional y Administración Pública por el Instituto de Estudios Fiscales. Ha prestado servicios como asesora legal fiscal y urbana en gestión de proyectos público-privados. Es directora general de Montaña y Asociados Sociedad Anónima, dedicado a realización de estudios legales, fiscales, económicos y urbanísticos desde el campo de la gestión pública, y es miembro del Lincoln Institute of Land Policy. Bienvenida, Magda. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Marisa, y pues digamos que para nosotros es un gusto estar aquí acompañándolos en, pues digamos, creo que ustedes tienen en este momento una decisión muy importante a través, digamos, de esta iniciativa que están para discusión. Yo creo que tal vez uno de los temas que me parece que es importante para aprovechar en este tiempo y contarles a ustedes que, pues digamos que la herramienta legal que se necesita, digamos, y que tal vez están demandando hoy sobre todo y en especialmente, digamos, en esta propuesta son los municipios. Las municipalidades son las responsables de dar, digamos, toda la infraestructura básica que se necesita para resolver, digamos, que las necesidades del desarrollo, y ese desarrollo no solamente, y es parte, digamos, de lo que se reconoce, ese desarrollo no solamente requiere unas orientaciones para señalar qué es lo que tiene que hacer el ente público para dirigir el ordenamiento del territorio, sino también unas facultades para poder intervenir en ese ordenamiento del territorio. Y yo creo que en eso se resume lo que ustedes están buscando en este proyecto de ley, que es un poco lo que nosotros también, digamos, en Colombia, pues a partir de la Constitución del 91 y luego con nuestra Ley 388 pudimos obtener de instrumentos. Nos dieron una batería importante de indicaciones para que los municipios, que son los responsables de atender esas principales infraestructuras en el desarrollo de su territorio, pudieran ser capaces también de ayudar para poderlas desarrollar. Cuando estoy hablando de esas facultades de intervención, que me parece que son supremamente importantes, de las cuales se interviene tanto para poder ayudar a promocionar ese desarrollo, también son facultades en las cuales se puede intervenir para obtener recursos. Veníamos de una agenda que tuvimos al inicio de esta semana hablando del impuesto predial, y en el impuesto predial tocamos también con las municipalidades lo importante que son los instrumentos de captura de valor, llamémoslo así, en los cuales se pueda participar con los propietarios de la tierra de esos mayores valores que se están generando en la ciudad y que se necesitan obtener, inclusive no solamente para redistribuir y poder generarle a digamos que la población que no tiene la capacidad, o a esa población que necesitamos que acceda al territorio como la vivienda social, sino que también necesitamos que ese mismo desarrollo pueda tener la suficiente infraestructura para poderse generar. Es decir, a ese mismo aprovechamiento que le estamos generando requiere, para construir unas edificaciones de una población residencial con unos negocios comerciales, requieren espacio público, requieren equipamiento, requieren vías, y de ese mismo, decimos en Colombia, de ese mismo cuero deben salir las correas. Es más o menos, digamos, y ese es el papel que es muy importante en la legislación, tener claro que deben ejercer los municipios. Y yo creo que ahí, digamos, es un tema en donde va mucho más allá de la simple discusión de si hay un derecho de propiedad inalienable, inviolable, digamos, en el cual nos podemos quedar, digamos, como abogados, sino en la responsabilidad que tenemos, que es justamente esto, es una ley de interés colectivo, de cómo hacemos para administrar el territorio. Y un territorio en donde hay muchos intereses, pero quien tiene el poder no lo está ejerciendo. Y eso era lo que nos pasaba en Colombia. Es decir, no ejercíamos el poder y las facultades de intervención que teníamos. A partir de la ley 388,
descubrimos que había un margen muy, muy importante para que los municipios también pudieran desarrollar esas facultades de intervención y en esas facultades de intervención también poder generar recursos. Además, porque justamente contábamos cómo a pesar de tener un mejor esfuerzo, no el ideal, todavía nos falta, en mejorar el impuesto predial, que es como la renta con la cual se administran todos los bienes públicos y debería darnos para administrar esa ciudad, digamos, en bienes públicos, pero hemos mejorado, sin embargo, hemos tenido, porque la demanda de infraestructura de nuestras ciudades y el desarrollo de nuestras ciudades es impresionante, o sea, es creciente. Y los recursos que no captemos, del plusvalor que se genera en el mismo desarrollo, son recursos que luego no vamos a recuperar. Y los demandamos en el tiempo. O sea, ese también es un tema en el cual nos movemos mucho, digamos, sobre todo justamente en eso. Hoy hemos logrado, a partir de la ley, al principio hubo muchas inquietudes, sobre todo en esta discusión del derecho de la propiedad y si lo que estábamos haciendo le estaba violando el derecho a la propiedad a los particulares. Hemos llegado a un nivel en el cual todos hemos entendido que al final estas son las herramientas para poder en realidad ser la ciudad el verdadero aliado del desarrollo, el aliado de los privados. Hoy los mismos privados buscan a las administraciones porque necesitan sus facultades de intervenir para poder desarrollar el territorio. Es decir, los mismos desarrolladores, por eso se hacen proyectos público-privados, grandes proyectos urbanos de reajustes, de integración inmobiliaria, en donde ya todos van teniendo las reglas claras de juego de qué es lo que le corresponde y no hemos llegado a un nivel en donde nos quejemos conjuntamente de que ha habido confiscación y no se permita el desarrollo, porque a todos nos conviene que haya desarrollo. Lo cierto es que reconocimos todos que a partir de los elementos que nos generaba, tener estas posibilidades de herramienta, no estábamos violando ningún derecho a la propiedad, por lo contrario estábamos cumpliendo con ejercer las facultades de administrar un territorio, administrar los derechos colectivos, porque al final las plusvalías le pertenecen a la colectividad, son generadas para bien o para mal de la colectividad, y eso es lo que uno trata de poner, en términos de ley para dar unas competencias. Creo que, ahí también ustedes tienen unas herramientas que es importante que las pongamos todas en la escena, porque como les digo, no va a ser suficiente. Tienen ustedes una contribución por obra pública que es muy valiosa. En Colombia la usamos hace 100 años y tiene sus subidas y bajadas en uso. En este momento está en su nuevo auge en la contribución por valorización, pero hay ciudades que la han usado muchísimo tiempo y han tenido, una importante participación. Y sin embargo, no quiere decir, por ejemplo, Bogotá, que aún haya logrado financiar todas las infraestructuras, pero si así no fuera, estaríamos peor. Y esas son, los grandes retos que tenemos, es dónde nos está faltando y cuáles fueron las oportunidades que perdimos en el tiempo de haber usado las herramientas que son en principio pues la batería de lo que ustedes van a tener hoy, y de aquí en adelante en esta propuesta para discutir. Creo que también, que pensar, que hay esos instrumentos para intervención que están señalados, en la propuesta. El anuncio de proyecto ayuda muchísimo para poder reducir los costos en la adquisición de suelo. Ese es uno de los grandes temas también a nivel presupuestal que siempre nos está haciendo mucho énfasis, y es que nos gastamos una gran cantidad de recursos y tenemos el recurso para hacer la obra, tenemos que comprar los bienes privados, pero los recursos no nos alcanzan, y no nos alcanzan además porque estamos pagando al propietario de la tierra por la misma valorización que generó la ciudad. Y eso hace también, que el instrumento nos ayuda a dar transparencia, no es a quitarles, dar transparencia en realidad a lo que hay que pagar. No es no pagar, se le reconoce el valor de la propiedad, se le reconoce el valor de lo que tenga en construcción y que haya sido su esfuerzo, pero lo que sí hace, un instrumento como este es que permite
que podamos hacer transparente el valor de lo que se paga. Siempre en esto lo que tenemos son recursos escasos y por supuesto sí, digamos, estamos tratando de buscar herramientas para ello. ¿Qué más, digamos, hay instrumentos interesantes, digamos, en su proyecto de ley? El desarrollo prioritario para adquisición de suelo. Hay cuando en nuestras ciudades, que tampoco estamos exentos, digamos, y pues en Colombia, aunque llevemos 20 años con la ley 388, pues no significa que hayamos refundado todo. Aún tenemos ciudades heterogéneas, ciudades, digamos, donde nos falta muchísimo porque empezamos tarde. O sea, hace 20 años empezamos a hacer la tarea y ya estábamos tarde. Y todavía tenemos un reto grande aún por resolver. Y otro de los instrumentos que ha sido súper importante también en el uso, que digamos en la misma línea, es el del desarrollo prioritario, porque nos ayuda a que, digamos, esa propiedad que está vacante, que está inutilizada, que la necesitan y que es muy cara en precio para adquirir inclusive por los mismos desarrolladores, pueda ser promocionada en la facultad de intervención para que se pueda poner para esos usos que en las políticas públicas nuestras en todas es común la demanda ingente de vivienda social, que en eso hemos hecho unas grandes alianzas también con los desarrolladores inmobiliarios, en la medida en que también necesitamos que ellos promuevan la misma construcción de vivienda social, pero necesitamos tierra. O sea, todo el tiempo estamos buscando tierra y la promoción de esa tierra es tanto para el público como para el privado, que ayuda a construir la ciudad, es un tema súper importante y es una herramienta que también nos puede ayudar, digamos, en todo el desarrollo que ustedes, digamos, además igual demandamos y demandan nuestras ciudades, ¿no? Creo que hay unos retos. También ustedes tienen aquí el tema de catastro, que me parece que es otro tema súper importante. Lo hablábamos para el impuesto predial, y no solamente es para el predial, lo necesitamos para administrar nuestras ciudades, justamente para la toma de las decisiones que hay que tomar. La misma necesidad de saber los valores de la tierra, es un tema de ponerlos transparentes para el mercado, ¿sí? Ayudar a poner transparentes los valores de la tierra es un tema que también hace parte de la necesidad. En Colombia acabamos de modificar nuestra ley de catastro y el catastro se acaba de concebir como un servicio público, justamente porque es para el ciudadano, no es solamente para dar una información para un impuesto, es para el ciudadano. Que con ello nos sirva a todos en los diferentes niveles para usar la información es otra cosa, pero en realidad sirve de transparencia y también, digamos, ahí hay un espacio muy importante que trabajar. Creo que, esas son como las cosas que me parece que es importante pues contarles un poquito aquí muy resumido de la experiencia colombiana y de lo que creo que pues ustedes tienen hoy una herramienta en sus manos muy importante para dar esas competencias y facultades a los municipios claras, unas reglas claras también de juego para que sepan, digamos, hasta dónde van sus facultades, es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Magda. Y para terminar esta primera parte, está con nosotros también Paulo Sandroni. Él es economista y profesor de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, Brasil. Es consultor sobre el impacto macroeconómico de las transformaciones urbanas y la evaluación de bienes inmuebles. Es miembro del Lincoln Institute of Land Policies y se ocupa de cuestiones relacionadas con impuestos, uso de suelo y la regulación del suelo. Bienvenido, Paulo. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor estar aquí atendiendo a esta invitación y participar de una discusión tan importante que ustedes desarrollan en Perú. Me gustaría en primer lugar decir que mi experiencia en tratar del desarrollo urbano, yo llegué a una conclusión después de muchos años que hacer desarrollo urbano con dinero es mucho más fácil que hacer sin dinero. Eso me costó mucho, pero llegué a esa conclusión. Y también el reconocimiento con la experiencia latinoamericana
que las ciudades entre nosotros están creciendo, pero como nuestros hijos, las ciudades crecen, pero no de la manera a que nosotros nos gustaría necesariamente. Uno hace un plan y los hijos van por un camino totalmente distinto. Así también en las ciudades, hay un descontrol. Y en ese crecimiento, Magda me ha contado que en Colombia hay una manera muy pintoresca de clasificar algunos casamientos de clase media para arriba, ¿no? Que son los casamientos Mickey Mouse. ¿Usted sabe lo que son esos? Cada uno en su house. O sea, son casados, pero que antes se exigía una vivienda, ahora se exigen dos. Para los mejores momentos, las personas se encuentran. Pero eso significa también por los nuevos patrones demográficos. Hubo una revolución. Yo creo que la principal revolución que sucedió en los últimos 30, 40 años fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por lo tanto, ella no depende más de su padre o de su marido para vivir por su cuenta. Eso significa también unas nuevas exigencias habitacionales. Las ciudades, por lo tanto, crecen. Y para crecer necesitan de más espacio. Eso significa también unas consecuencias tremendas sobre el gasto público, porque el crecimiento de la ciudad implica en un aumento de costos por cada unidad producida de servicios adicionales, más que proporcional al crecimiento de la población. En otras palabras, para ser bien sencillo, transporte. El transporte público cuesta más traer una persona de 15 kilómetros de distancia que traerla de 10. Y las ciudades van creciendo, entonces hay que brindar transporte para la gente que vive en la periferia. Pero eso cuesta más. Saber quién va a pagar eso es otra cuestión, sea en la tarifa o sea en el subsidio a la tarifa. Pero eso va presionando. Otra presión muy fuerte también, para citar solamente más un ejemplo, es el agua. El agua, que es esencial, cuesta cada vez más buscarla y distribuirla. En México hay un ejemplo muy interesante de eso. Hay una de las avenidas más importantes, el monumento del Ángel de la Independencia. Ese Ángel de la Independencia fue un monumento que se construyó ahí en 1910, conmemorando 100 años de la independencia de México. Entonces hay un monumento, hay una especie de obelisco arriba del ángel, y aquí hay unas escaleritas, había unas escaleritas para llegar hasta la base del monumento. Yo estuve en México casi 100 años después y saqué una foto que comparé con la foto de 1910. Ahí habían más 2,5 metros de escaleras, porque el terreno del alrededor se hundió. Ahí era sobre una roca. El terreno se hundió. ¿Pero cómo un terreno se hunde? Porque los mexicanos buscan agua en el subsuelo. Ahí ve el lago de Texcoco, que fueron drenando, pero buscan agua en el subsuelo. Pero la cantidad que sacan es mayor de la cantidad que entra por la lluvia. Y por lo tanto, el terreno se va hundiendo. Y eso obligó a los mexicanos a buscar agua para la Ciudad de México a 300 kilómetros de distancia y a 1,000 metros abajo. O sea, hay que bombearla y traerla a 300 metros. São Paulo también, recientemente, para evitar, garantizar la seguridad hídrica, porque tuvimos una sequía, el gobierno hizo una inversión, el gobierno de la provincia, una inversión de casi $1,000 millones para buscar agua a 85 kilómetros de distancia, para garantizar la agua para toda esa gran ciudad en términos de población que es São Paulo. Y finalmente, y eso todo depende del crecimiento de la ciudad, pero hay costos que no dependen y son dramáticos esos costos. Por ejemplo, el costo con la salud pública ha aumentado mucho. ¿Por qué?
Porque nos últimos tempos, aí eu vou bater na mesa, porque isso me ha beneficiado personalmente, não? A ciência e a tecnologia médica ha criado mecanismos de transformar enfermedades fatales em enfermedades crônicas. Então, o tipo se mantém vivo por muito mais tempo, espero, pero cuesta muito mais. Então, há um doble gasto. Se é para a atenção pública, ônibus a todos. E isso é muito difícil de enfrentar. Então, os custos vão subindo. A pressão sobre o presupuesto público é imensa. Então, a alternativa é não atender, ou atender solamente uma parte, ou atender mal a todos. Ou seja, é um drama tremendo, para não falar de outros custos. Então, há que buscar fontes alternativas de financiação, porque, como Martín dijo, os tributos já alcançaram, por lo menos em meu país, é insostenível alguém que proponga um aumento de tributos. Perde a eleição. Pero, então, São Paulo ha criado, felizmente, estão nascendo exatos 30 anos, 1989, iniciamos uma maneira sistemática de cobrar plusvalias, de uma maneira muito modesta inicialmente, assim como os gigantes também nascem pequenos, eu creio, que não há outra forma, pero estamos capturando plusvalias que vêm da própria valorização dos terrenos, mencionada por Marisa, por Martín, por Magda, que é esse crescimento da cidade, vai propondo um aumento dos terrenos mais bem ubicados. Vai ocupando a periferia, os terrenos mais bem ubicados cerca do centro, das áreas mais desejáveis, subem de valor. E essa valorização hemos capturado a tal ponto que hoje, depois de 30 anos, 89, estamos em 2019, são exatos 30 anos. Hoje, em São Paulo, se estabeleceu um coeficiente básico 1 para toda a cidade. Se quer construir hasta uma vez a área de seu terreno, não tienes que pagar nada. Pero se quer construir mais allá, tienes que aportar. E esse aporte se traduz em obras de infraestrutura e habitações de interesse social. Agora, os empreendedores imobiliários se deram conta, depois de uma experiência que iniciou muito chiquita, mas depois foi crescendo e se ampliando, se deram conta do seguinte: é melhor pagar plusvalias ou esta valorização de los terrenos, por lo menos parte de ella, al Estado e não al proprietário privado del terreno. ¿Por qué razón? Porque el proprietário privado del terreno coge essa plata e vai para Miami, se divertir em Miami. E em São Paulo, o dinheiro que entra por este conceito é etiquetado. Ou seja, há um menu de obras que se tem que fazer necessariamente com esse dinheiro. E o dinheiro não entra em la Secretaria de Finanças e no Tesouro Municipal. Entra em uma conta específica que é movimentada por um conselho que tem que obedecer uma hierarquia de obras. Então, há uma garantia de que as obras que serão hechas com o dinheiro que é aportado vai trazer uma valorização adicional ao próprio empreendimento que pagou essa plusvalia. Então, eles se deram, inicialmente, não se deram conta de que isso poderia ser um negócio interessante. E, de hecho, São Paulo hoje captura, ou seja, a inversão que é feita com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é para pagar funcionários, é para inversão em infraestrutura, puentes, túneis, avenidas, habitações de interesse social.
más o menos unos 300 millones de dólares por año. Claro, porque ahora se captura en todo el casco de la ciudad. Y ahí la pregunta es, ¿eso desestimuló la inversión? No desestimuló. Eso hizo con que en los sitios más caros de la ciudad ella aumentara, porque aún pagando, sigue siendo un buen negocio para construir con mayor densidad. Y eso tuvo también un efecto colateral muy interesante. En los distritos donde más se hicieron proyectos pagando contrapartidas económicas y financieras, es el distrito a donde la recaudación del tributo normal, el impuesto predial, más creció. ¿Por qué? Porque los terrenos se valorizaron, las construcciones tienen mayor densidad por metro cuadrado, se construyen en la altura, y principalmente porque la calidad de la construcción aumentó mucho en relación a las construcciones que había en esos terrenos, que eran casas más antiguas, de una construcción de menor calidad. Entonces, hubo un apalancamiento. Yo hice un estudio por metro cuadrado, la recaudación aumentó, sin aumentar los impuestos, pero simplemente por la masa que creció entre 15 y 20 veces más de lo que se recaudaba antes. Entonces hubo un efecto sinérgico muy interesante. Y la alcaldía de São Paulo hoy, en los últimos años, financia 20% de toda la inversión, viene de recursos que no son recursos tributarios. Son recursos que vienen de esta captura. Entonces, mira, claro, aquí cada ciudad tiene sus características, pero yo vuelvo a decir, eso es posible de hacer, lleva tiempo, pero mientras más temprano se empiece, yo creo que las condiciones están dadas en Perú, en Lima. Yo he visitado el país hace muchos años que vengo aquí frecuentemente y cada vez más siento que hay un entendimiento de que eso es una cosa favorable, puede ser favorable, puede parecer extraño en el primer momento, pero es algo que está al alcance de las manos y puede representar una medida muy equitativa para tornar la vida de las personas una vida más justa, más agradable, más la convivencia en la ciudad mucho mejor y resolver en parte el problema de los alcaldes, de los gobernadores que están buscando dinero por todos los lados y ahí hay una fuente muy interesante a ser explotada. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Pasamos ahora a comentarios, opiniones de quienes están. Como les repetía, están, parlamentarios que han expresado su interés en ver este tipo de instrumentos, miembros del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, de la SBN, COFOPRI, del Colegio de Arquitectos, del IMP, de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad. También hay investigadores, hay representantes de sociedad civil, también está UDEAL y Techo. Muchas gracias por participar. Le damos... Perdón, el MEF, tengo un problema con Energía y Minas, otro, diferente, más bien me disculpo. Le damos la palabra a Carlos Brus, que ya pidió un primer comentario.